Gracias por estar nuevamente con todos nosotros, con el canal Televid y concretamente con este programa en singular que, como lo he dicho reiteradamente, es para conocer el paso de Dios por la vida de las personas. Y hoy pues continuamos la entrevista con la doctora Eva Inés Sánchez, una persona que ha ocupado importantísimos cargos dentro del departamento de Antioquia, incluso casi llegó a ser gobernadora, pero se retiró, tristemente se retiró. El Señor sabe por qué hace todo, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que usted está llena de Dios y ese es precisamente el testimonio que usted quiere compartirle a todos los televidentes. Habíamos dejado la semana pasada, doctora, en que usted tenía un hambre y una sed espiritual grandísima después de haber asistido a un grupo de oración que conoció casualmente, mejor dicho, providencialmente. Y allí algo se movió interiormente dentro de usted y se despertó, como decíamos, esa necesidad de saber más y más de Dios, de crecer espiritualmente, y fue así como empezó a asistir a conferencias, reuniones, retiros, vigilias, todo lo que hubiese, y a estudiar incluso la Biblia. Y no solo eso, se dedicó a formar grupos de oración en las casas. ¿Cómo fue eso? Es un proceso bonito porque esa sed, esa hambre, esa emoción, esa alegría que uno tenía permanentemente en la vida de uno quería que todos lo sintieran. Y uno quería no compartir lo que uno estaba sintiendo y por lo que estaba pasando, sino que uno sentía que uno antes era así porque uno sí conocía del Señor, por su formación, por su hogar, pero ese sentir no lo vive sino cada uno. Yo quería que todos lo sintieran. Entonces empezamos a formarnos yo le digo pequeñas comunidades ahora, pero en la cuadra, en la casa. Entonces ya ese que se sentía tan rico lo invitaba a un otro barrio, a otra parte, y esto se fue extendiendo, donde ya todo el mundo quería aprender, quería saber y quería que lo orientaran cómo seguir así. Entonces es ahí donde empieza la evangelización, porque el proceso ya de nosotros es evangelizar, no simplemente quedarnos en la oración y ya no, conocer del Señor, de la palabra. Multiplicar la palabra. Y sobre todo uno llevar, lo primero, la obediencia y el arrepentimiento, el acercarse a Dios a través del sacerdote, al arrepentimiento. Eso da muchos frutos. O sea, usted iba a donde una familia y empezaba allí, como dejaba esa semillita de oración y se iba creciendo con los mismos familiares y demás, y cuando usted dejaba ya ese grupito organizado, pasaba a otro hogar y así, ¿no? Pero eso era muy lindo porque uno pensaba que iban a ir 4 o 5 personas y sí empezaban, pero a los 8 días llegaban 15, esos otros llevaban 5, esos otros 20, y entonces se iba como que expandiendo, pero se sentía la emoción de la gente, la alegría, la puntualidad, el no querer salir. Eso no decía, va a ser 1 hora y media, y eran 2 horas, 3 horas, 5 horas, ¿qué es esto? Y nadie se sentía cansado. Y usted preparaba muy bien esas reuniones, ¿no? Con la palabra. Con preparaba porque siempre nuestro fundamento es desde la palabra, claro, la palabra. Y para tener un orden, una disciplina como nos lo ha enseñado nuestra Iglesia Católica, es siempre, si no la palabra del día, nosotros lo fundamentamos en la del próximo domingo, para que en la semana hay personas que son estudiosas, hay personas que después de esa reunión les queda esa semillita para cuando vayamos el domingo a la Eucaristía, tengamos ese fundamento, esa fe, y escuchemos a nuestro sacerdote, y ahí sí la interioricemos, y en la Eucaristía, que no la supera nada, pues lo vivamos con él. Bueno, en el 2002 usted se enfocó, fue en los jóvenes. Usted quería evangelizar tanto a los jóvenes como a los niños. Y no sé de qué les decía usted o cómo preparaba usted esas dinámicas o esas reuniones o esos encuentros, pero tengo entendido que lloraban cuando les hablaba de Dios. A ver, el Señor, una vez yo, no sé por qué, reuní muchos, bueno, el Espíritu Santo sí lo sabe, niños entre 3 y el que máximo tenía era 7 años. Y yo no sé, y los reuní, una vez los reuní en mi casa
y les empecé a hablar como yo admiro las catequistas, no me he formado para ser catequistas de niño, pero les empecé a hablar, pero lo máximo que empecé con ellos fue como a cantar, pero canciones que fueran bíblicas. Por ejemplo, Padre Nuestro, tú que estás, ¿cierto? Para que... Y empiezan todos esos niños a llorar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y lloren, y yo no los podía calmar. Y tuve que llamar mamás para que me ayudaran. Y yo dije, no, yo no hice nada. Simplemente empezamos a orar, pero alabando, porque con los niños hay que tener como, para que no se vayan a aburrir, o no se duerman, o no quieran volver. Y después yo sentí que a través de la oración y con los dones que Dios le ha dado a uno, que esos niños empezaron a recibir la presencia de Dios en sus vidas, y algo les tocó la fibra del corazón, porque eran muy niños como para decir, es que este niño no está en pecado, es que este niño no tiene esto. No, el Señor los tocó. A raíz de eso seguimos con los niños, pero ya dije, bueno, ya vamos a seguir con las mamás, porque las mamás tienen que empezar este trabajo en los niños, a fortalecerlo, a dinamizarlo. Y algo pasó, y sí pasó, porque el Espíritu Santo pasó por ellos. Y después, no sé, después entre, como tú me dices, 2005 y 2009 más o menos, muchas de estas mamás empezaron cuando asistían, los grupos ya los hacíamos los domingos, porque como se extendían tanto, entonces no teníamos afán. Empezábamos a las 12, a las 6 todavía estábamos reunidos. Todos oraban, cantaban, hacían la reflexión de la palabra. Y empezaron estas mamás a llevar muchos jóvenes que ya estaban 10, 11, entonces ya pasaron a la universidad. Entonces ya esos jóvenes ya me decían, oiga, yo puedo ir a su casa, pero con un amigo, yo puedo ir a mi casa con una amiga. Yo le dije, sí, para que hablemos, para que yo quiero que ese amigo sienta lo que yo siento. Bueno, usted puede hacerlo. Y me dijo, no, pero es que yo quiero con usted para que... Pero yo dije, si esto es de Dios, vengan. Entonces eso se empezó a multiplicar, y ya los compañeros llegaban de la universidad, y eso se multiplicó, y es una semilla que yo sé que en este momento está germinando, porque estos jóvenes, todos son profesionales, tienen carreras diferentes, hay un sacerdote joven, hay mucho abogado, hay ingenieros, hay médicos, hay enfermeros, todos con profesiones muy lindas, y lo mejor es que esa profesión la humanizaron y la están llevando, porque todos a través de su profesión están evangelizando. Qué maravilla. A medida que usted daba o multiplicaba la palabra del Señor entre tantas y tantas personas, usted se llenaba más y más del Espíritu Santo. Y fue así como Él le regaló, entre varios dones, vamos a hablar de dos en particular, el don de la sanación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido esto, doctora, de tener esa responsabilidad tan grande en sus manos, ser un instrumento del Señor, ser un canal para que el Espíritu Santo pase y lleve sanidad a tanta gente? Sí, vea, primero que todo, que bueno, yo no soy teóloga, pero sí he estudiado, pues hago mis estudios en entidades también competentes, y también uno autodidacto, y a través de muchos medios yo estudio la palabra, porque sé que la palabra nos fortalece, la palabra de Dios nos intensifica y nos fortalece en la oración. Y fue a través de la oración y de estudiar todos estos pasajes o la palabra del Señor, que cuando estábamos en oración, pues las personas iban sintiendo esa gracia de Dios, no mía, sino era Él en el ambiente, pero que como yo era la que estaba en ese momento orientando la oración, claro. Entonces empezamos a sentir todos, y todos empezaron a sentir que personas con muchas dolencias eran sanadas. Entonces, ¿qué sentíamos nosotros? Que muchas de esas enfermedades, claro, posiblemente eran físicas, pero más que todo eran enfermedades espirituales, y que al entrar a una conversión, al entrar a un arrepentimiento, al entrar a hacer la voluntad de Dios a través de tanta la obediencia,
pues las personas iban sanadas. Entonces esa es una gracia del Espíritu Santo que nos lleva a acrecentar la fe, ¿cierto? Entonces esa es una gracia muy grande del Espíritu Santo. Supongo que le ha tocado ver muchísimas sanaciones de esas maravillosas, extraordinarias, de cómo y también sanaciones normales, pero que se ve que el Espíritu Santo está actuando constantemente en el mundo, tiene presencia todo el tiempo. Presencia viva, Ajá. real. Son todas y cada una de las personas que han estado y que han sentido la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas, que esas personas jamás volverán atrás. Esas personas se vuelven multiplicadoras de la palabra del Señor, y esas personas son las que dicen: Dios sí está vivo, Él realmente está aquí, es que yo lo sentí, yo lo vi, yo lo percaté, Él me tocó, Él me sanó, a través de, sí, hablemos de la experiencia comunitaria del Evangelio, porque es una experiencia, porque si 2 o 3 personas en ese momento decían: yo porque estoy sintiendo esto, yo porque estoy convulsionando, yo porque estoy teniendo estas reacciones, a mí no me están haciendo nada, a mí no me están diciendo nada, es la presencia viva que ellos estaban sintiendo del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, de hecho, con este don de sanación usted se ofreció para trabajar en la pastoral de la salud de la arquidiócesis, ¿verdad? No, sino que fue cuando yo me pensioné, yo quería, además de esta actividad silenciosa y esta actividad que yo salía a hacer a tantos barrios de Medellín, de Bello, donde quería que fuéramos a orar, íbamos. O yo iba y ya cuando quedaba la semilla, uno sentía que quedaba la semilla en tierra abonada, se iba para otra parte, mejor dicho, el Evangelio de hoy, no quedarse uno en un solo lugar. Entonces, así fue que empecé como yo no a dividirme, sino a estar en muchos lugares, porque es en muchos lugares donde uno quiere que estar y uno quiere hacer un evangelio como el Dios quiere, una experiencia muy comunitaria. Bueno, pero además del don de la sanación, el Espíritu Santo le regaló el don de la liberación. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Porque no es una experiencia fácil. No, es una experiencia que no es fácil, pero con la naturalidad que uno la lleva y la hace, se da cuenta que no es uno, sino que es el Espíritu Santo, sobrenatural en todo y en todo momento, porque es cierto, uno sentir que uno está orando y que usted, señora Miriam, empiece ahí mismo a atacarme, a reaccionar, empiece usted a transformarse, y uno sabe, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Enfrentar el mal permanentemente. Sí, pero Dios le da a uno esa grandeza de, por más fuerte que sea, más calma y más naturalidad le da a uno para enfrentarse a él. Con este don de liberación, son muchos los conventos, las capillas, las iglesias que la conocen, porque usted ha ido allá a rezar con personas, incluso que tienen cargos muy, muy, muy importantes, ayudarlas a liberar, a sanar en todos los sentidos, ¿no? Esto es un trabajo, sí, como le decía ahora, comunitario del Evangelio de Dios. Y ese es el trabajo cuando el Señor nos llamó y cuando nos dio como esta responsabilidad de ir a donde lo necesitan a uno, calladito, muchas personas. A mí me decía una comunidad religiosa y me decían unos sacerdotes, cuando me decía que les fuera a dictar unas charlas a los estudiantes, estando en el ejercicio del cargo, me decía, es que lo que nos gusta a nosotros y lo que queremos es porque es que si esa misma conferencia se la dictamos yo que soy sacerdote o yo que soy religiosa, monja, los estudiantes van a decir, es que ese es el trabajo de ellos. Sí. En cambio la van a ver a usted, saben el cargo, la ven que usted está maquillada, van a ver, y yo le decía, yo los molesta a mí, entonces me llaman es por eso, y me dijo, no, y preciso, todos los estudiantes, y volvían y me llamaban, venga, ¿por qué no nos dicta por esta clase de valores, esta clase? Yo le dije, yo lo que sea, tranquilo, yo voy donde sea porque ese es mi trabajo, llevar el evangelio en la forma que el Señor quiere y necesita que la llevemos, sí, como seres humanos, pero
por eso decían a uno, ¿y usted no es de una comunidad religiosa? ¿Usted quién la dirige? Usted, claro, nosotros tenemos también que tener nuestro guía espiritual, nuestros confesores, que nos sentemos a confesarnos muy rico en un arrodillados, en un ¿qué? Confesatorio, pero también es con el sacerdote de frente. Pero qué tan exigente tiene que ser la vida de una persona, perdón, y concretamente la suya, para ser un canal idóneo para que pase la acción, la fuerza del Espíritu Santo para liberar a una persona del mal. Supongo que es una exigencia muy grande, usted tiene que estar en una gran, no sé, en un estado de gracia muy grande. Es una responsabilidad muy grande con Dios, la oración permanente, la Eucaristía, estar en gracia de Dios. La confesión, es que uno también necesita, uno se descarga, uno es humano, pero la oración permanente. Y dirá, ¿y esta qué oración? Uno tiene su momento de oración con Él y debe tenerla, debe tenerla, porque es que no es uno. No, ¿qué tal? Las fuerzas de uno humanamente, es Él en uno. Y uno siente cuando está en oración y cuando está orando en esas situaciones tan difíciles, la fuerza del Espíritu Santo en uno. Uno solo no sería capaz. Bajando porque esas personas despliegan mucha fuerza. Por cierto, usted ha pasado muchos dolores de cabeza precisamente en esa tarea de enfrentar el mal. Ay, sí, pero ataques. Sí, los ataques que uno recibe no son, porque es que uno está en una lucha contra el que no ve. Efesios 6:10. La lucha no es contra espada, no es contra ejército, no es contra los que nos están atacando en un cargo público. Son fuerzas espirituales y uno las siente, pero es tanta la grandeza y la fuerza del Espíritu Santo que Él combate por uno. Él combate y uno siente, aquí está, aquí te tengo, y uno siente la tranquilidad por dentro porque Él está con uno, pero sí debe haber esa fidelidad de Él con uno también la debe con Él a través de la oración. Exactamente, y la entrega. Algo muy difícil. Hizo un estudio usted, que eso sería pues para otro programa, sobre enfermedades espirituales. ¿Son muchas las enfermedades espirituales, doctora? Son muchas y casi todas las enfermedades tienen su origen muchas de ellas en lo espiritual. Y de ahí es que cuando uno dice el don de la sanación, porque cuando uno lleva a la persona al origen, a hablar de cómo empezó a sentir esa situación, esas enfermedades, es que vemos que son espirituales. Tuve la gracia y la hice aquí en la facultad de la Bolivariana de aquí del Poblado, donde ya la pandemia pues hizo que se pararan muchos, pero un estudio muy interesante de todas las enfermedades espirituales, todas muy, desde lo profesional, desde lo técnico, y llega uno a lo espiritual. Usted que pasó, vuelvo y repito, por todos esos cargos importantes, ¿no se contaminó, digamos, por todos esos vicios que ha sido, no sé, como tan repetitivos en todos los dirigentes, alcaldes, gobernadores, que hay corrupción, que hay muchas mañas, que hay muchas cosas? ¿No se contaminó usted con todo esto, doctora? ¿O se contaminó pero se liberó? No, uno no, seguramente uno se contamina, pero llega el Espíritu Santo donde uno dice, purifícame. Contaminar es porque está en un ambiente donde hay tantas personas, pero antes uno llega a ellos y todas esas personas, yo sé que han sido tocadas por el Señor. No, uno no se contamina en el sentido de que entonces uno va a ser parte de la corrupción, no. Uno va llegando y va haciendo las cosas sin hacerse daño uno, sin ser cizañoso, pero sí hacer ver y no permitir que las cosas que no son se hagan. El deber ser siempre por delante, el deber ser. Bueno, ahora con su esposo tienen planeado orientar, ayudar a las parejas. ¿De qué manera? A ver, nosotros nos estamos, es nuestra tarea pues en capacitarnos desde la palabra, porque sabemos que hay casas de evangelización a nivel de congregaciones y de comunidades. Por ejemplo, Píldoras de Fe tiene un tratado de evangelización para
parejas vulnerables, pero que están así porque no conocen del Señor, ¿cierto? Especialmente aquellos que son con la bendición, y los que no están con la bendición pueden llevarlos a ello. Entonces, para eso, claro, con él estamos en el proceso de evangelización y me quiero apoyar, nos queremos apoyar en muchos de estos jóvenes que ya son de comunidad, tienen sus pequeñas comunidades formalizadas y que tienen sus profesiones, para que a través de la profesión y desde la palabra de Dios y con estas congregaciones hacer este trabajo, porque sabemos que ya nos han dicho personas, ya sentimos la presencia. Claro, habíamos sacado al Señor del hogar, de la casa, tal vez lo teníamos en un crucifijo ahí en la casa, pero no. Teníamos la Biblia ahí, pero era un adorno. Entonces, desde cada uno de esos, de la palabra, digamos aquí textos bíblicos, sentirla, vivirla, comentarla, evangelizarla, discutirla y llevarla. Entonces, estamos ahora que ya la pandemia nos está permitiendo como salir un poquitico más a estudiar, a evangelizar, a compartir, porque es que la palabra está ahí, es vivirla. En pocas palabras, porque ya el tiempo ya está culminando, el Espíritu Santo, ¿qué es para usted? ¿Qué ha sido para usted en su vida? En una palabra son tantas cosas, pero es la presencia viva de Dios en mi vida. En una palabra, el Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo guía, conduce y nos da libertad. Y supongo que la ha sorprendido de múltiples y múltiples maneras, ¿no? Sí, porque es que Él es el que me lleva al Padre y es el que me ayuda al Hijo a sentirlo, a vivirlo, a practicarlo, a caminar con Él. Pues, doctora, muchísimas gracias. Le dije que no iba a decirle de doctora, pero toda una vez una doctora por todos los cargos tan importantes que ha ocupado. Muchísimas gracias por haber venido al programa, por habernos participado de su testimonio, que es muy hermoso, así corto, porque si contáramos todas las historias, las anécdotas, todo lo que ha vivido en ese caminar en el Señor, pues no acabaríamos. Pero yo creo que los televidentes se llevan una idea de quién es usted, y no sería raro que ahora todos o muchos quieran tener una cita para que los asesore, para que los ayude. De nuevo, mil gracias. No, a usted, señora Miriam, gracias por conducirme aquí en su programa, por estar aquí en este canal que es vida para el mundo. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que este programa de la doctora Eva Inés Sánchez lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver en la página del canal. Y por favor, compártanle a otras personas estos testimonios, porque esto es realmente llevarles la palabra del Señor, pero en casos concretos. Que estén muy bien.